Hoy aquí en Economía de Frente, bienvenidos, bienvenidas. Tendremos análisis de política monetaria, situación económica en China, confinamientos, nuevos confinamientos en la población en China, lo que trae consecuencias económicas globales importantes, y también la posibilidad de que en México haya una recesión económica que siga a la que Estados Unidos presumiblemente presentaría hacia finales del año 2023. Economía de Frente con Alejandra Marcos y Ernesto Fares Santoscoy. Bienvenidos, bienvenidas, iniciamos. Bueno, iniciamos el programa como es costumbre saludando a los conductores. Alejandra Marcos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Dónde está tu casa? ¿Qué tal, Eduardo? Igualmente, un gusto estar nuevamente con ustedes. Ernesto Farid, ¿cómo estás? Como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Alejandra? Eduardo, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar. La propuesta de Ale me parece muy sensata porque pues la Fed tiene influencia en todo el mundo y Powell dice, aquí tengo bien puestos los pantalones y si hay necesidad de medidas más enérgicas en materia monetaria, las tenemos. ¿Y eso qué ocasiona a nivel mundial y para la economía estadounidense, Ale? Sí, yo creo que hoy el foco de atención a nivel global y la materia de discusión es qué va a hacer la Reserva Federal, considerando que estamos en el alza más importante de precios desde 1981. La inflación, la realidad es que no la habíamos visto alcanzar estos niveles desde hace muchísimas décadas. Y en ese sentido, pues la retórica de la Reserva Federal ha sido inclusive mucho más agresiva, aunque la realidad, en mi opinión, bastante poco convincente a la hora de los hechos, porque se ha quedado corta de una u otra manera con respecto a lo que realmente puede hacer. Pero sí, a final de cuentas, Powell y los diversos miembros del Comité de Mercado Abierto han señalado que van a hacer lo que sea necesario, inclusive tolerar un poquito más de desempleo, inclusive ver sufrir a ciertos sectores. Hablaba de la palabra doloroso para ciertos sectores en Estados Unidos con tal de ver a la inflación descender. Y por supuesto esto pues implica condiciones financieras menos acomodaticias a nivel global. Para Banco de México, si bien hemos discutido que ha empezado el ciclo restrictivo mucho antes de lo que ha empezado la Reserva Federal, pues sí significa un apretón monetario y con condiciones económicas bien diferentes, porque en Estados Unidos sí tienen una economía muy sólida, en México no es el caso. Entonces me parece que hacia adelante los mercados y el tono de la Reserva Federal van a ser clave para seguir de cerca qué podemos esperar y qué tan rápido o no se puede dar un incremento tan acelerado en tasas que inclusive genere destrucción de demanda agregada a una recesión en Estados Unidos y por supuesto desaceleración a nivel global. Ernesto. Bien, agrego a lo que bien acaba de decir Alejandra, que pues la Reserva Federal, a diferencia del Banco de México, cuyo principal mandato es el control de precios, pues la Reserva Federal tiene un doble mandato. Por un lado tiene que procurar la estabilidad de precios, pero por otro lado también tiene que procurar el pleno empleo. Y resulta que Estados Unidos está en pleno empleo. Está tan fuerte la demanda en Estados Unidos que en el primer trimestre tuvieron crecimiento negativo. A ver, ¿qué dijo este güey? ¿Cómo, bueno, maestro? Pues es que ¿me lo repite, maestro? Las importaciones estadounidenses crecieron tanto que el dato conjunto de la economía salió negativa porque las importaciones se le restan al PIB. Entonces, pues esa demanda tan fuerte, pues genera inflación, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que la Reserva Federal se tardó
demasiado en reconocerlo, ¿no? Y ahora tiene que perseguir lo que se llama la curva o perseguir a la inflación, y entonces tiene que subir muy fuerte la tasa de interés para tratar de desinflar la demanda, y de paso pues va a desinflar todos los mercados que estaban completamente inflados. Ya vimos, por ejemplo, lo que ha pasado en las criptomonedas, por poner un ejemplo de cómo se infla todo, ¿no? El Bitcoin llegó a $67,000, una sola unidad de Bitcoin. Es una locura. Bueno, pues ya está a menos de la mitad de eso, ¿no? Otra de las criptomonedas, la Luna, pues ya se borró de la realidad virtual. Eclipsó. Sí, eclipse de sangre. Es una luna de sangre. Sí, fíjate. Luna de sangre, exactamente. Buen título. Bueno, y lo mismo pasa con las acciones y con el mercado de bonos y con las materias primas. Todo se afecta, todos los mercados, con estos movimientos monetarios tan drásticos que hacen ahora los bancos centrales. Entonces, en la medida que la Reserva Federal tenga que subir tasas y recoger dinero, que ya empezará a recoger dinero la semana entrante en lugar de inyectarlo, y luego que se vaya esto copiando, emulando por otros bancos centrales que tienen que hacer lo mismo, varios bancos centrales al mismo tiempo recogiendo dinero, pues la restricción de liquidez que puede preverse va a ser brutal. Y de los más afectados vamos a ser los mercados emergentes. ¿Por qué? Pues porque es cuando empieza la aversión al riesgo, lo primero que cortan los inversionistas globales es mercados emergentes, ¿no? Entonces sí vamos a tener episodios de sell-off, que se llama, de salida de los mercados emergentes con cualquier pretexto. Y toda esta tendencia de desinflar los mercados no se da en línea recta, sino que son movimientos de zigzag, pero es lo que vamos a ver en los siguientes años, los siguientes meses y años. Permítame ir una pausa para porque me decía Alejandra antes de entrar al aire que bueno, Esquivel lanza, ya ves que tuitea y lanza, es de los que se atreve a opinar, igual que Jonathan Heath públicamente, habla de que no necesariamente el Banco de México tendría que seguir una política monetaria agresiva o tan agresiva como la estadounidense, y eso pues finalmente genera comentarios que quisiéramos escuchar de nuestra colaboradora y amiga. Vamos a una pausa y regresamos con ella. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carga por sí existía desde hace el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Pero en la historia del Banco de México, el Banco de México nunca ha hecho solitos, ¿verdad, Ale? La realidad es que revisando todos los movimientos que ha hecho Banco de México y los movimientos que ha hecho la Reserva Federal, pues yo te diría en los últimos al menos 30 años, en ninguno de ellos el Banco de México se ha podido separar del movimiento que haga la Reserva Federal. Y también déjame decirte en que ninguno de ellos, Banco de México ha aumentado la tasa de 75 puntos base, porque en la última reunión de política monetaria justamente Irene Espinosa decía vamos a aumentar 75, que en mi opinión sería lo conducente, pese a lo que haga la Reserva Federal. No, pero Salcona. Con una inflación en estos niveles. Gavilán.
La realidad es que sí tenemos que poner en su justa dimensión. La inflación acaba siendo el impuesto más caro para la población. Es más, de hecho, no hay crecimiento con inflación. Eso es un tema que no podemos dejar de perder de vista. Tiene que hacer Banco de México, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra. A nivel global se tiene que recoger la liquidez. Tenemos que empezar a hablar de políticas monetarias, no nada más neutras, sino restrictivas. Si no, la inflación, con todos estos choques que se han venido acumulando, pues es probable que a lo mejor no sigue subiendo, pero no descienda. Y es costosísimo para la población. En ese sentido, y abordando lo que decías hace rato de Esquivel, a mí sí me parece que, dada la historia, dadas las condiciones de la inflación en México, donde tenemos que recordar que parte de esta inflación es importada, la traemos directamente de Estados Unidos. Pues si en Estados Unidos no baja, con todo y el pacto de la inflación y la carestía que anunció el 4 de mayo López Obrador, muy difícilmente vamos a ver una trayectoria de baja en la inflación en México. Entonces me parece muy difícil pensar un escenario donde el Banco de México no siga puntualmente a la Reserva Federal. No solo porque la inflación no la veo bajar si en Estados Unidos no baja, y el segundo punto, podrían originar una corrida de capitales. Déjame compartirles un dato muy puntual. Sí. El spread, el diferencial de tasa entre México y Estados Unidos está en máximos históricos, más de 600 puntos base, y aún así, ¿qué creen? Las inversiones en valores gubernamentales siguen saliendo todos los meses, claro, cada vez en menor proporción, pero siguen saliendo. Al 4 de mayo todavía había una salida importante de bonos EMES, con todo y ese diferencial de tasas. Imagínense si ese diferencial, que lleva mucho tiempo en estos niveles, se empieza a reducir. Si el spread se empieza a reducir, pues yo no dudaría que si el rendimiento del bono estadounidense llega y supera el 3,5%, no veamos una corrida de capitales. Y por eso, y considerando que la política monetaria tiene un canal de transmisión directo con el tipo de cambio, no me parecería que lo va a poder hacer. Habrá que ver si se da la oportunidad y las circunstancias. Mi escenario es que no. Ernesto. Bueno, yo no me quiero imaginar lo que debe haber sucedido ayer en la noche en la alcoba del doctor Esquivel con su señora esposa, es la doctora Graciela Márquez, quien es la titular del INEGI. Le ha de haber dicho: oye, ¿cómo estás opinando esto? ¿Qué no has visto cómo está el jitomate y la cebolla y el chile? Uno es la encargada de medir la inflación y el otro está encargado de controlar la inflación, junto con otros miembros de la Junta de Gobierno. Esperemos que no se peleen, porque va a tener consecuencias drásticas para la economía. Yo creo que sí lo mandaron a dormir a la tina del baño. Ahora, que nuestra amiga Alejandra haya salido gavilán, pues me suena natural si su señor padre pues fue subgobernador del Banco de México, y bueno, pues entonces, pues desde que la cambiaban de pañales ya estaba ya estaba determinado que iba a ser inmersa en la política monetaria. Bueno, sí creo que coincido con Alejandra que el Banco de México va a tener que seguir subiendo la tasa de interés, quizás 3/4 de punto en un solo jalón me parecería muy exagerado, porque hay que recordar que el Banco de México se adelantó prácticamente 100 puntos, 200 puntos base al Banco de la Reserva Federal, ¿no? O sea, nuestra tasa estaba en el 4, ya estaba en el 6 cuando la Reserva Federal empezó a subir su tasa, o 6 y fracción, ¿no? Pero, pues, sí se tiene que mantener por lo menos el mismo premio que hay ahora. Si no, lo que puede suceder es que el dinero global se salga de los bonos mexicanos en pesos, que hay todavía una cantidad muy importante, creo que son, si la memoria no me falla, cerca de 75 mil millones de dólares, una cosa así. Acabamos de ver de nueva cuenta que el peso vuelve a tocar abajo de 20 pesos, ¿no? Se vuelve a fortalecer. Y eso se debe principalmente a dos cosas. Uno,
a que se han mantenido las finanzas públicas pues, relativamente sanas. Aunque pues, ha costado sangre, ahí sí, más que sangre, ¿no? Si perdimos el grado 1 en aviación, fue porque no había presupuesto, ¿no? Para los inspectores en aviación. Y eso pues trae pérdidas por $5,000 millones a las líneas aéreas mexicanas, ¿no? En fin, o sea, sí ha costado sangre en salud, en distintos sectores, el mantener finanzas públicas sanas, pero ese es uno de los factores que da confianza a los inversionistas internacionales. Y el segundo factor es el premio de la tasa en pesos, que es sumamente atractivo. Bien. Con lo que acabamos de comentar, que todos los bancos centrales se van a poner a recoger dinero, pues sí debemos de tener un muy buen premio. Y básicamente lo que pretenden ambos bancos centrales con este incremento de tasas no es provocar que el señor Putin se salga de Ucrania, que eso sería realmente contundente para bajar la inflación y el precio del petróleo, pero simplemente van atacando a que las expectativas no se queden ancladas en tasas de inflación más alta, porque las propias expectativas generan la inflación. Y ese es básicamente el objetivo de estos bancos centrales al subir las tasas. Bien, miren, hay dos temas que tenemos que atender después de una pausa. Uno es los indicadores económicos en China. Mientras Estados Unidos no se aguanta las presiones alcistas, en China están a la baja la actividad económica. Esto puede generar consecuencias globales muy importantes. Y también vemos qué es lo que sucede en México, donde el IMEF pone las alertas en el comportamiento de la economía después de una pausa con estos temas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí. Bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La Casa Aporte existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. China, que nos acostumbró a crecimientos de 2 dígitos, ¿no? Superiores al 10%, y ahora da datos económicos muy decepcionantes, Alejandra. Sí, y yo te diría ahí en ese sentido, desde que inició el año, un foco de preocupación para los inversionistas y los mercados acababa siendo una desaceleración puntual en China. Hay que recordar que China tiene una política cero COVID, es decir, implementa cuarentenas una vez que empiecen unos brotes de una u otra manera importante. Y estas cuarentenas pues ya surtieron efectos, y lo que se consideraba como un riesgo hoy es ya una realidad, una desaceleración puntual en China. De hecho, los datos que conocimos hace muy poquitos días fueron francamente decepcionantes y apuntan hacia una economía que se está colapsando. Para darte un dato, ventas al menudeo se cayeron 11.1%, producción industrial se cae 2.9%, la inversión desciende de manera también importante, en su tasa de crecimiento. Todo esto, todos estos indicadores apuntan a que es muy probable que en el segundo trimestre la economía china se contraiga y
Con eso, pues por supuesto vamos a ver nuevas disrupciones en las cadenas de suministro, cuellos de botellas. Ni siquiera hemos abordado el tema, por ejemplo, del transporte marítimo, donde pues se ha duplicado el tiempo que tardan los barcos en desembarcar o embarcar. Es así que a mí me parece que esto va a tener una consecuencia puntual en el segundo trimestre a nivel global y que vamos a ver una desaceleración en el mundo en el segundo trimestre muy puntual, originada por esta política de cero COVID en China. Entonces, se están juntando una serie de olas consecutivas que han golpeado a la baja el crecimiento y al alza la inflación. Sí, porque Estados Unidos con riesgo de recesión y la segunda economía en el mundo con riesgo de también presentar comportamientos económicos negativos por esa situación que en Shanghái ya incluso ha ocasionado manifestaciones públicas, cosa que allá es una cuestión inconcebible, no es como en Reforma, en la Ciudad de México, donde cualquier persona se manifieste y para el tráfico. Ahí en China no andan con pedazos, Ernesto. Le agrego a lo que comenta Ale. Recordemos que en diciembre del 19 de repente salió una noticia de que en China había aparecido un nuevo brote de un virus raro. Sí, me acuerdo. ¿No? En marzo, o sea, porque parece que está muy lejos China, ¿no? Sí. Pues China. Bueno, para que le pegue a México eso. Bueno, en marzo ya teníamos conocidos, amigos nuestros, fallecidos por el virus. Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa, en paz descanse. Por cierto. Bueno, en Puebla, la armadora Volkswagen anunció que suspende la producción de Jetas. ¿Por qué? Porque no hay suministros por esta cuestión que acaba de comentar Alejandra de China. ¿No? Ya nos pegó. O sea, sí, parece mentira, pero no es tan distante como parece. Exactamente. Hoy el mundo es una aldeíta, una pequeña aldea, ¿no? O un pañuelo lleno de mocos. Las cosas que suceden del otro lado del mundo inmediatamente tienen repercusiones por la globalización en nuestro entorno cercano, ¿no? Y entonces, ¿qué provoca esto? Digo, ahorita nada más de un ejemplo, pero pues ¿cuántas industrias en México estarán sufriendo por la falta de suministros? Entonces, pues, paran la producción y pues a despedir a la gente, ¿no? Y no venden y no pagan impuestos y se cae la recaudación y si es todo y la inflación también, ¿no? También provoca más inflación porque no hay suficiente producción, claro, ¿no? De bienes y servicios. Es una cadena y si ya estábamos esperando recesión de Estados Unidos, eso nos pegaría muy duro, Ale. La recesión en Estados Unidos, más malos datos en China, ¿puede propiciar una recesión en México? Yo te diría, si hay recesión en Estados Unidos, sin duda alguna, y te diría, a bastante grado de certeza, México entraría en una recesión. Y la razón es bien fácil, estamos bastante integrados. Ernesto acaba de decir, somos una aldea, ¿no? En la segunda metáfora no me gustó del todo. Pero a final de cuentas sí es cierto, estamos totalmente integrados con Estados Unidos. De hecho, medido por el lado de la demanda agregada, el 27% de la actividad económica proviene de las exportaciones. Tomando en cuenta eso y considerando que Estados Unidos va a tener crecimientos negativos en el Producto Interno Bruto, pues es inimaginable pensar que nosotros nos vamos a quedar al margen. En ese sentido, yo creería que si bien es cierto, cada vez se habla más de recesión en un horizonte de inversión de probablemente 12 meses, no vaya a ocurrir, pero cada vez más se escucha la probabilidad de que finales del 2023 muy probablemente sí Estados Unidos acabe presenciando crecimientos negativos en su actividad y eso indudablemente le va a afectar a México. No solo porque el rebote que tuvimos en el 2021 y el crecimiento que estamos teniendo este año es precisamente por la demanda externa. La demanda interna aún, si bien se ha mostrado un poquito más positiva, la realidad es que se mantiene todavía bastante deprimida con respecto a los niveles observados, ni siquiera prepandemia, 2018, porque se nos olvida que 2019 también presentamos una contracción en la economía. Ernesto, un minuto, conclusión. En el IMEF,
el Comité de Estudios Económicos, que está conformado por varios economistas, pues sí ya alertó de la posibilidad de una alta probabilidad de un escenario de recesión para el 2023. En Bursamétrica, nuestro escenario base es una recesión en el cuarto trimestre en Estados Unidos, provocada por la Fed, por el alza de tasas que va a tener que hacer. Dado que, como decíamos, ya está en pleno empleo, entonces a la Reserva Federal no le queda otra que controlar la inflación, cueste lo que cueste. A lo que cuesta, a lo que va. Entonces vamos a ver una política monetaria mucho más restrictiva. De aquí a que se controle la inflación, así es. Ya después, si hay recesión y se controló la inflación y Putin se salió de Ucrania, por eso me refería al pañuelo sucio, ¿no? Podría bajar la inflación y podrían otra vez de nueva cuenta bajar las tasas de interés. Ya después, si algo queda de pie, pues ya veremos, ¿no? Oye, el escenario, imagínatelo, a finales del 23 arranca una recesión en Estados Unidos y en México, y arrancan las campañas presidenciales. Bueno, va a estar divertidísimo. Bueno, tendrán que aprender economía los políticos en México, al menos los que piensan ir por la presidencia. Alejandra Marco, muchas gracias, como siempre, que estés en esta tu casa engalanando la actividad del análisis económico. Muchas gracias. Muchas gracias, es un gusto compartir el espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Ale, gracias. Ernesto Fábrez Santurcoy, muchas gracias. Adiós, Gavilán. Adiós, Eduardo. Buena semana a todos. Gracias, buena semana, hasta la próxima semana.